La Coordinación General de Gestión y la Escuela Defensorial se complacen en dar una cordial bienvenida a la segunda jornada de la capacitación Enfoque Restaurativo en la Justicia Penal Restaurativa. Saludamos la presencia del Magíster Víctor Herrero, consultor internacional y ponente del día de hoy. Damos inicio a la segunda jornada que corresponde a la continuación de la capacitación desarrollada el día viernes 6 de febrero como parte del proceso de fortalecimiento institucional que venimos ejecutando. Agradecemos su puntualidad, compromiso y disposición. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados durante el desarrollo de la capacitación. Al finalizar la conferencia habrá un espacio destinado para preguntas. Para ello, pueden hacer uso del chat o levantar la mano virtual en la plataforma Zoom. El registro de asistencia se enviará durante los últimos minutos de la capacitación. Esta capacitación será de aprobación e incluirá una evaluación final de 10 preguntas con una duración de 20 minutos. La aprobación de este instrumento es un requisito indispensable y obligatorio para la obtención del certificado. La calificación mínima es 7 sobre 10. Las y los participantes que ya rindieron y aprobaron la evaluación en la jornada anterior no deberán realizarla nuevamente. Iniciamos esta jornada académica y damos la bienvenida a Magíster Víctor Herrera. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo. Y hoy sí, hoy me toca a mí compartir con ustedes esta hora y media, más o menos, hora y media que vamos a estar. Le comentaba antes a la doctora Wendy que tengo que salir para las 4, son las 3 para las, más o menos hacia las 4:30, así es que voy a intentar llegar a cumplir con las expectativas de todo lo que les quiero contar, que no es poco. Yo les voy a dar el material que tengo, un pequeño material que tengo, esta presentación y otro pequeño documento, se lo voy a pasar a ustedes para que lo puedan disponer luego de cara para que lo puedan ustedes manejar como consideren oportuno. Bien, primero me presento, Víctor Herrero Escrig, casi ecuatoriano porque he vivido allí durante un tiempo, durante casi 3 años estuvimos viviendo en Quito y por lo tanto considero mi segundo país. Totalmente, casi todos los años volvemos y regresamos a pasar unos días por allí y poder disfrutar de ese maravilloso país. Y precisamente me llevó a Quito en el año 2011 un proyecto de justicia juvenil con la Fundación Terre des Hommes, es Lausanne en Suiza, de la cual fui consejero regional por casi 7 años para los países de Iberoamérica y el Caribe. Mi vida profesional anterior data de, ya ven ustedes que soy muy mayor, entonces data de hace muchos, muchos años. Tengo ya 66 años, 67, y prácticamente desde muy joven estoy trabajando en estas materias. Empecé en el sistema penitenciario español con jóvenes. Hace muchos años estuve trabajando en el interior de centros de- de jóvenes como educador, primero como funcionario y luego como educador, un tiempo relativamente corto. Pasé a ser luego, se creó en el Ministerio una institución que se llamaba Comisión de Asistencia Social del Ministerio de Justicia, que pretendía de alguna manera vincular a los centros de privación de libertad, tanto de jóvenes como de adultos, con la sociedad y a la sociedad con estos centros. Es decir, ya en aquellos años, 70, 80, en España se veía la necesidad de no seguir visualizando el internamiento como el aislamiento social, sino el internamiento como una situación de tránsito cuyo objetivo final era regresar otra vez a la sociedad, ¿no? Y ese organismo, que fundamentalmente se nutría de trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, pues teníamos esa misión. Además, teníamos la misión de hacer el seguimiento y control de las personas y del apoyo de las personas en libertad condicional. A posteriori, pasé a ser durante casi 8 años director general de Asuntos Sociales con competencia en toda materia social: infancia, juventud, discapacidad, personas mayores, etcétera. Toda la política social, mujer, políticas de igualdad. Esto que me permitió por muchos años, aparte de planificar y poder ejecutar toda la política social, poder entender y comprender en mayor detalle todas las transversalidades que tocan
las personas que nosotros vemos luego en los sistemas de justicia. Y yo venía del sistema de justicia, al pasar al sistema social, me di cuenta que prácticamente todas las personas que nosotros veíamos en el sistema de justicia, de una u otra manera, tocaban también el sistema social. Y que había muchas transversalidades que no las estábamos viendo. Tras ese paso de 8 años, en el que, como digo, tuve responsabilidad también en justicia juvenil, en protección y en justicia juvenil, esa doble visión de la protección y la justicia juvenil me permitió ver también la importancia de compaginar esas políticas de protección integral con las políticas de justicia. Las políticas de justicia juvenil no debieran de ser nada más que un apéndice especializado de la protección integral, pero de alguna manera también hemos ido haciendo compartimentos, estancos y cada vez están más aislados los dos conceptos, a pesar de que propongamos lo contrario. Perdón, hay algún, bueno, decía que a partir de ahí, esto es muy importante, les quiero contar esta trayectoria porque tiene mucho que ver con todo lo que yo les voy a contar y el porqué de todo esto, ¿no? Eh, Como digo, luego retorné, después de los 8 años de dirección general, retorné otra vez al Ministerio de Justicia y ya aquello no tenía mucha razón de ser el que fuéramos un servicio social especializado para los colectivos de menores o de adultos, sí, porque realmente ya los servicios sociales con carácter general en España se habían potenciado y fortalecido muchísimo y sí tenía que ver, sí teníamos que hacer un esfuerzo por intentar de alguna manera fortalecernos en materias de ejecución que no fuera solamente la prisión y que la prisión también fuera vista de otras maneras. Ahí se creó lo que se denominó un organismo que se llamaba el Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternas, del cual fui jefe de servicio durante muchos años también, prácticamente hasta mi vida posterior en el mundo de la cooperación. ¿En qué consistía esto? ¿A qué nos llevó? ¿Por qué fuimos a ese derrotero? Pues simplemente porque nos vimos en los años 90 ante la situación de miles y miles de personas, la mayoría jóvenes, la mayoría incluso adolescentes, pero la mayoría jóvenes, que por el motivo de las adicciones a la heroína, a las drogas, se vieron inmersos en procesos penales. Y muchos de ellos, muchísimos, en procesos penales graves. Lógicamente, la única respuesta que se veía en aquel momento era el internamiento, porque apenas se habían desarrollado los sistemas terapéuticos. Pero desde los sistemas de justicia creo que existió la lucidez suficiente para darse cuenta que podíamos construir todas las cárceles del mundo y llenarlas, pero no íbamos a solucionar el problema de la adicción, de las adicciones, si no íbamos a la raíz del problema, si no veíamos realmente la multifactorialidad de ese problema, desde la educación, la salud, el deporte, la prevención, absolutamente en toda su dimensión, y a partir de ahí que generar también mecanismos e institutos legales que nos permitieran no priorizar en la respuesta a las adicciones a través del internamiento en centros de privación de libertad, sino priorizar precisamente a través de la atención terapéutica, sin menoscabo de responder a la responsabilidad penal que hubiera derivado de los delitos, pero no desde la perspectiva única de la privación de libertad. Les hablo luego a partir del 2005 al 2011, estuve alternando cooperación internacional con mi trabajo. En concreto, trabajé mucho con el mundo de las maras y pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, también en Perú y tal. Y ahí es donde hasta el 2011 ya salgo directamente a la cooperación internacional y me quedo trabajando en todos nuestros países hispanoamericanos, iberoamericanos, en estas materias de justicia juvenil y también en los sistemas penitenciarios. Y como digo, mi primer país en donde tuve, de alguna manera, donde me erradiqué y pude trabajar por varios años fue en Ecuador. Por lo tanto, no me es desconocido el contexto de Ecuador, lo vengo siguiendo desde el año 2011 y realmente creo que es uno de los contextos bien delicados, más delicados en estos momentos en el continente y que merece la pena que todos hagamos un esfuerzo de reflexión serio sobre lo que está pasando y sobre lo que estamos haciendo. Dicho esto, en toda esta historia profesional mía que yo les estoy queriendo comentar, una de las
muchas cuestiones que me he visto involucrado y fomentamos, fue hace años la construcción de varios instrumentos iberoamericanos. Veíamos la necesidad de que los países de alguna manera se comprometieran a nivel regional con políticas que no fueran las puramente retribucionistas. Ahí es donde empezamos a hablar en Centroamérica de la justicia restaurativa, a través de la Declaración de Tegucigalpa, la Declaración de San Salvador. Pero a posteriori decidimos crear lo que se llamó la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil, que la firmaron todos los ministros de justicia de los 22 países iberoamericanos, España, Portugal, Andorra, más todos los países de habla hispana y portuguesa, en el caso de Brasil, en donde se marcaron toda una serie de lineamientos completamente distintos que nacían de la premisa del fracaso que habíamos tenido en la implementación de las políticas de mano dura, superdura o tolerancia cero, que eran la máxima expresión, lógicamente, del retribucionismo. Dicho esto, efectivamente, esta declaración iberoamericana nos llevó luego a que también se crearon otros instrumentos sectoriales, como fue el Decálogo Iberoamericano de Justicia Juvenil, que creó la Cumbre Judicial Iberoamericana, el mismo decálogo, pero adecuado a la IDEF, a las fiscalías iberoamericanas, y, eh, y a posteriori la CONGIP, como digo, que también creó la Declaración Iberoamericana. Cada uno de estos sectores estratégicos de la justicia, bueno, estratégicos institucionales de la justicia, como digo, se comprometieron a través de instrumentos, declaración y decálogo, a hacer algo completamente diferente, donde pusiéramos en valor el enfoque de la justicia restaurativa. Pero había un paso más que dar y era cómo construir juntos entre todas las instituciones estas reglas comunes iberoamericanas de las que ya habló el otro día mi compañera Silvana de Mesa de Construcción, y ahí todas las instituciones designaron una serie de personas para que pudiéramos trabajar estas reglas y luego a posteriori, si fuera posible, aprobarlas, y así sucedió. Entonces, estas reglas tienen ese valor de haber sido todo un proceso, de estar todos los 23 países y de estar todas las instituciones del sector justicia, Cumbre Judicial, AIAM, AIDEF, es decir, fiscalías, defensorías, ministerios de justicia o de gobierno que tienen competencias en políticas y en ejecución, todos coincidieron en que estas reglas eran necesarias como marco general de funcionamiento para la justicia juvenil. Por lo tanto, no voy a ahondar mucho en esto porque quiero fijarme más en lo demás, pero insisto, es muy importante, y os lo dejo aquí, que ustedes hagan, si pueden, un repaso histórico de cómo un continente entero, más España y Portugal, ha hecho un trabajo que no es de 2 días, sino de varios años, en el cual ha ido pensando y evolucionando en materia de justicia juvenil, y curiosamente y paralelamente en muchos de los mismos países que iban firmando y ratificando este tipo de documentos, incluidas las reglas, estaba habiendo procesos de retroceso importantes. Y en esto creo que Ecuador también ha sucedido algo de esto. Dicho todo lo demás, decirles que tenemos 15 reglas comunes, ¿no? Que hay un marco conceptual que es importantísimo. El otro día les decía Silvana la importancia de haber consensuado conceptos. Esto desde el punto de vista jurídico, y para ustedes como defensores creo que es importantísimo saber que hay definiciones sobre conceptos que muchas veces hablando de lo mismo estamos pensando cosas diferentes. Sin embargo, en este instrumento consensuamos estos conceptos. Los consensuamos y se aprobaron por todas estas instituciones, lo cual quiere decir que es un referente de primera magnitud a la hora de poder hablar y definir conceptos cuando utilicemos en nuestras áreas de intervención jurídica, sin temor a equivocarnos. Hicimos algunas definiciones transversales, como la definición de niños, niñas y adolescentes, pero también definiciones vinculadas a conceptos generales del sistema, definiciones relacionadas al sistema de justicia juvenil, medida o sanción, medidas alternativas. ¿Qué entendemos por todo esto? ¿Qué entendemos por sistema de gestión, de seguimiento y control? ¿Qué entendemos por superior interés del niño? ¿Qué entendemos por
cuando hablamos de los distintos principios que fundamentan la intervención, que entendemos por intervención mínima, por desjudicialización, por el principio de especialización, por el principio de flexibilidad, legalidad, igualdad, progresividad y no regresividad, corresponsabilidad, confidencialidad. Fíjense que todos estos principios, también principios vinculados a, a lo que entendemos por enfoques, ¿no? Restaurativo, de protección, de género, de intersectorialidad, definiciones vinculadas a las herramientas que utilizamos como acuerdos restaurativos, planes individuales, o conceptos relacionados o vinculados a los roles profesionales también, ¿no? Y también aquellos que entendemos vinculadas a los resultados y procesos como justicia restaurativa, restauración o restaurar o conceptos de reparar. Fíjense, de verdad les animo a que ustedes tomen estas reglas comunes y yo les diría que lo primero que empezaría a trabajar y a estudiar serían esos conceptos. A ustedes les va a ayudar muchísimo porque, insisto, son conceptos homologados a través de un instrumento, como son este instrumento, que ha sido ratificado por todas las instituciones y por los 23 países, en todos los foros internacionales. Sin duda, personas conocidas del Comité de Derechos del Niño recientemente nos decían en Colombia que esto es único en el mundo, no ha sucedido en otras regiones, porque esto supone una adecuación, una adaptación de otros de los instrumentos internacionales. Démonos cuenta que la Convención de Derechos, las reglas de Beijing, las de Riad, etcétera, muchos de estos instrumentos tienen 30 años y se crearon para todo para todo los continentes, para todo el mundo. Lo cual quiere decir que esto que nosotros tenemos aquí es algo completamente adecuado y adaptado a una zona que es los países del continente iberoamericano y además a un contexto que es el actual. Es decir, hemos adecuado todo esto. Las reglas, a grandes rasgos, las podemos distribuir en bloques, ¿no? Hay unas reglas, que están relacionadas con la determinación sobre los principios y valores, las políticas públicas, el enfoque, hay las normativas que incluye la justicia restaurativa, los principios y valores del enfoque restaurativo, la responsabilidad estatal de todo lo que aquí, de todo lo que aquí se deriva. Hay otro bloque de reglas que sería prácticamente una regla, la regla número 6, que habla sobre el reconocimiento de la justicia indígena y originaria. Cuidado, este es muy importante, porque todo lo que veamos después también vamos a tener que transversalizarlo con este bloque, con esta regla número 6, que es muy importante. Tenemos otro bloque de reglas que serían las 7, 8, 9 y 11, que estarían más en relación a los derechos de niños, adolescentes y de las propias víctimas, ¿eh? Tenemos otro bloque que es el que yo me voy a centrar un poquito más en mi exposición, que es el bloque sobre las reglas que hablan de las medidas no privativas y privativas de libertad. En concreto, la regla número 10, la 12 y la 14, que hablan sobre la excepcionalidad, subsidiariedad y limitación de la privación de libertad, que hablan sobre las reglas comunes para el cumplimiento de medidas privativas y no privativas de libertad, y que hablan, la 14, sobre la gestión de vida, el seguimiento y el control en los sistemas de justicia juvenil. Esto es muy importante. Y aunque no es estrictamente de ejecución, sí es muy importante la regla 13, que nos habla sobre los efectos de la reiteración de las infracciones, que también tiene mucho que ver con la ejecución, porque tristemente la mayoría de nuestros jóvenes y adolescentes, cuando cometen delitos, no son uno ni dos, a veces son varios. Precisamente la adolescencia lo que tiene es la hiperactividad, y entonces nos vamos a ver en la ejecución con el cumplimiento de varias medidas. Y esto también para ustedes es muy importante, para los defensores, como vamos a ver, que entendemos por reiteración que no reincidencia, que es muy importante. Dicho esto, también, lógicamente, la 15, que habla sobre la especialización, que también es una regla transversal, porque para todo lo que vamos a tener que hacer en materia de ejecución de medidas, que es en lo que yo me voy a centrar, la especialización va a ser una pieza clave. Bien, no voy a quedarme en esto un poquito. Quisiera un poco. Bien, insisto, yo les voy a dejar este documento para que ustedes lo puedan tener y poderlo trabajar si quieren con ello. Vale. De acuerdo a todo esto, hablamos el otro día de principios y valores del enfoque restaurativo, ¿no? Es decir, y estos principios son muy importantes, son transversales. El principio, la participación,
la voluntariedad, el respeto a la intimidad, la confidencialidad, la responsabilización, la corresponsabilización de la familia, instituciones de la comunidad y de las propias instituciones. Todo esto es importantísimo, pero también la responsabilidad estatal. Es decir, muchas veces hablamos de la responsabilidad de los adolescentes y pocas veces hablamos de la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Es la justicia con este enfoque, es responsabilidad en su supervisión de las instituciones legítimas del Estado. Porque esto es muy importante aclararlo, porque en la justicia restaurativa, como vamos a ver, estamos hablando de cuatro elementos importantes. La responsabilidad de los adolescentes entendida como un proceso educativo, la consideración a los intereses legítimos de las víctimas, y es importantísimo en la justicia restaurativa, la participación de la comunidad en la resolución de los conflictos y de los mecanismos que se utiliza para la resolución de estos conflictos, la comunidad va a tomar un papel muy importante. Y por último, ese concepto que decíamos antes de reparación o de restauración. Esos cuatro elementos son clave. Pero cuando hablamos de sociedad, de la participación de la sociedad, una cosa es la participación ordenada, bien organizada, etcétera, y otra cosa es la última responsabilidad que siempre ha de ser de los estados. Bien, la justicia originaria, como le comentamos, es algo importantísimo. En el Ecuador tenemos muchísimas etnias que tienen sus propios métodos de justicia, que están reconocidos constitucionalmente y que muchas veces son las grandes desconocidas. Muchas veces no conocemos realmente. He tenido la fortuna, yo estoy en estos momentos en Panamá, he tenido la fortuna de trabajar varios años aquí en Panamá con las 7 comunidades indígenas de Panamá y el desconocimiento que desde la justicia ordinaria tenemos de la justicia originaria es muy grande. Lo mismo al revés, ellos no conocen y por eso la sufren también la justicia ordinaria. Es preciso conocerla, es preciso ponerla en diálogo y es preciso respetarla. ¿Eh? Porque podremos aprender, vamos a ver también fallas grandes que podemos entender en materia incluso de respeto a ciertos derechos, etcétera, pero también es cierto que nunca le hemos puesto en diálogo. Y también es cierto que si fallos podemos hablar en la justicia ordinaria, tenemos unos cuantos también. Bien, por lo tanto, todo esto es importantísimo para poder entender estas reglas. Me voy a ir directamente, los derechos, perdón, que hemos hablado, los derechos son clave, ¿no? El respeto a los derechos de los adolescentes, esto voy a pasar muy rápido, pero quiero que, por favor, no nunca perdamos ese referente de cuáles son los derechos que en todo momento tenemos que respetar, pero además entender de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho, por ejemplo, a la información o cuando hablamos del derecho a la participación de los adolescentes, o cuando hablamos también de los derechos, por ejemplo, a ser escuchado, a ser oído, todos estos derechos inherentes al respeto a los derechos de los niños y de las víctimas, vamos a tener que hacer un esfuerzo de interpretación muy importante. Vale, dicho todo esto un poquito como marco introductorio, como marco general, yo quiero ahora fijarme un poco en estas reglas que hablan de la ejecución de las medidas privativas y no privativas de libertad. Muchas veces en la justicia juvenil y también incluso en la justicia de adultos, sobre todo desde el mundo de lo jurídico, hemos entendido que la justicia prácticamente la hacemos cuando tenemos buenas leyes, es decir, le damos importancia al legislativo, cuando tenemos buenos jueces que las interpretan correctamente, cuando tenemos buenos fiscales, cuando tenemos buenos defensores, cuando al final el resultado hay unas buenas sentencias, y nos solemos olvidar casi siempre de la fase posterior. Incluso aunque todo esto hubiera sido en el circuito de la justicia, hubiera funcionado maravillosamente y nos encontráramos con una sentencia bien resuelta, bien estructurada, acorde con el derecho, acorde con todo, si no somos capaces luego de ejecutar bien esa sentencia, no hemos hecho nada. La fase de ejecución ha sido la gran olvidada.
en el sistema judicial. Hemos pensado que todo se termina cuando se ha sentenciado. Por eso es tan importante para los defensores que por favor retomemos este tema. Los defensores cubren un papel primordial en las fases de investigación, de instrucción, de juicio, pero pueden tener un papel preponderante y crucial en la fase de ejecución. En la fase de ejecución, muchas veces, como decimos, podemos hacer verdad aquello que una sentencia quiso decir si era buena, o podemos intentar minimizar o corregir aquellos elementos de una sentencia que no fue buena y que no contempló muchas cosas. Aquí voy a parar y les voy a poner un pequeño ejemplo, una vivencia personal que yo tuve. Yo conocí una vez a un chico que vino a verme cuando yo era jefe del servicio de gestión penal. Yo era gestión penal de adultos ya, ya no estaba en la parte de adolescentes, estaba en la de adultos ya. Este joven era ya adulto, tenía 19 años, y él me vino con una sentencia, me dijo que le habían dicho que yo le podía orientar, que a ver si podía hacer algo con él. Él venía con una sentencia firme de 3 años de prisión, de internamiento en un régimen cerrado, por un delito de, le llamamos contra la salud pública, tenencia de drogas, ¿no? Tenencia ilícita de drogas. Él me dijo, yo vi su documento, su sentencia era una sentencia firme, no había ya ningún tipo de posibilidad de recurso, no había absolutamente ninguna posibilidad de mover eso para nada. El tribunal le había dado a este chico, como esto en España es muy habitual, salvo aquellos que por casos muy, muy excepcionales han permanecido en prisión provisional porque había riesgo de fuga o de eliminación de pruebas, etcétera, etcétera, la mayoría transcurren hasta la fase de juicio en libertad, en libertad provisional. Entonces este chico había estado y le habían dado la sentencia y le habían dado un mes para ingresar en prisión. Cuando yo vi su sentencia dije, mira, Rubén, se llamaba Rubén el joven, digo, mira, Rubén, primero, yo no, esto es una sentencia firme de prisión. Este departamento en el que tú has venido trabaja precisamente sobre todas las medidas alternativas al proceso, medidas alternativas a la privación de libertad, y suspensión, sustitución de la pena, trabajos en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, localización permanente. Todo ese es mi ámbito de competencia, pero tú tienes una medida, una sentencia de prisión y tienes un mes. Entonces, poco puedo hacer por ti, pero mira, yo le miré a los ojos a ese joven, yo le decía que de alguna manera tuve que aprender mucho en la etapa en la que nos llegaron miles de jóvenes con problemas de drogas y de hecho cursé el primer máster en adicciones que hubo en España. Y entonces yo le miré a los ojos y le digo, Rubén, pero tú eres consumidor. Y me dijo, sí, sí, soy consumidor fuerte. Era consumidor compulsivo de cocaína, era policonsumidor, policonsumos, tenía de cocaína, alcohol, etcétera. Compulsivo mucho de fines de semana sobre todo, pero tenía una adicción muy fuerte. Se le notaba en los ojos, los tenía vidriosos, tenía rasgos y cuestiones que muchas veces son intuitivas cuando uno los ve, pero dije, y yo volví a mirar la documentación, la sentencia, y yo me di cuenta que no había ninguna alusión a su drogodependencia en la sentencia. Eso hubiera sido un factor clave en España en ese momento, porque si durante la investigación y durante el enjuiciamiento se hubiera hecho valer su condición de drogodependiente, al no haber sido, además, era una persona que era su primera vez, si no hubiera superado los 3 años de cárcel, que no lo superaba, le hubieran podido aplicar una suspensión de condena con la condición de tratamiento, una suspensión por 5 años con la condición de tratamiento. Pero en este caso no habían visto esa condición de adicción. Y entonces yo le dije, mira, Rubén, ¿y tu abogado no has hablado de este tema y tal? No, no, no. Bueno, total, yo le dije, mira, Rubén, tú tienes que ingresar dentro de un mes en la cárcel, pero si yo te puedo dar un consejo va a ser este. Tú, si tienes un problema de adicciones, que lo tienes, parece ser, ese es tu gran problema. Mientras no elimines ese problema, vas a estar siempre envuelto en esta dinámica. Por lo tanto, te aconsejo que vayas, le di una relación de centros terapéuticos a los que él podía acudir. Digo, yo te diría que te vayas y te pongas mañana mismo en tratamiento, a pesar de que tengas que ingresar dentro de un mes en prisión. Y que cuando ingreses en prisión, digas que vas en tratamiento
porque eso te va a ayudar primero con tu problema principal y segundo también te puede ayudar penitenciariamente. Bueno, yo le di el consejo y como muchas veces pues piensas que ha caído en saco roto, pero al poquito rato de salir este joven me llamaron del centro de adicciones y me dicen que Rubén estaba allí y que qué pensaba. Entonces le dije, bueno, pues mira, yo os pediría que le hagáis analítica, le hagáis todo y me hagáis un diagnóstico y si podéis me lo enviáis. Efectivamente, al día siguiente me enviaron un diagnóstico del chico con todo su problema de adicción, etcétera, ¿no? Vale. Y él se quedó ingresado. Y le dije que si se quedaba ingresado, que por favor a los 3 o 4 días me mandaran un informe de pronóstico del chico. Y efectivamente, así ocurrió. Y entonces yo a los 3 o 4 días, cuando recibí primero el informe de diagnóstico y segundo el informe de pronóstico, que era un pronóstico favorable del joven en el problema de adicciones, yo me permití escribir, la verdad es que jurídicamente aquello era o sea, me hubieran podido llamar imbécil, ¿no? Porque les decía una tontería. Sabía, yo le estaba diciendo al tribunal algo que ya sabía que no se podía hacer. Le decía, mire usted, pero sí quise evidenciar ante el tribunal que había una condición que el chico tenía, que era la toxicomanía, la adicción, que no había sido vista durante todas las fases iniciales, ni siquiera en el juicio, y que eso hubiera podido cambiar la realidad jurídica del chico, pero y le decía que bueno, que valorasen la posibilidad de aplicar algún tipo de alternativa tal y que cual, sin decirles nada, o sea, era una tontería, pero bueno, les quise evidenciar con eso. Por supuesto, el tribunal me respondió muy educadamente diciéndome que efectivamente que qué pena, pero que ya no que ya era irreversible, efectivamente ya no había recurso ni nada. Pero yo sí me permití entonces contestarles diciéndole que dada la situación del chico, de su adicción y de que estaba en tratamiento, si permitían que le aplicaran un aplazamiento en la ejecución de la sentencia hasta que se consolidara su tratamiento y poder ingresar en el centro penitenciario en mejores condiciones y poder asumir así mejor el tratamiento. Yo sabía que a eso el tribunal no se iba a poder negar. ¿Por qué? Porque si hubiera habido riesgo de fuga, etcétera, nunca lo hubieran tenido en libertad provisional. Es decir, estuvo hasta el juicio en libertad provisional, no había condiciones para que eso se negara. Y efectivamente lo aprobaron. Lo aprobaron y dijeron, bueno, dígame usted cuánto tiempo requiere para consolidar su tratamiento. Yo lógicamente no era quien. Yo pedí al centro otro informe diciéndome que cuál era ese tiempo terapéutico necesario. Fíjense que empezamos a hablar de tiempos judiciales y tiempos terapéuticos, ¿eh? Que esto va a ser muy importante para la ejecución también. ¿Qué ocurrió? Ellos me dijeron, pues mira, yo en 4 meses podemos ver que esto se puede consolidar, etcétera. Así se lo hice ver al tribunal y el tribunal lo aceptó. ¿Y qué ocurrió cuando el joven evolucionó muy bien terapéuticamente y cuando faltaba un mes para el cumplimiento, para la finalización de ese periodo de aplazamiento de ejecución de sentencia, pues a nuestro servicio nos pusimos en marcha y le articulamos la propuesta de un indulto? Pedimos informes al municipio del chico, a la asociación de jóvenes, a la trabajadora social, por supuesto a la asociación de atención en adicciones, incluso a la propia fiscalía que ya vio que no había riesgos, y nosotros hicimos un informe y con los informes de pronóstico favorable de la comunidad terapéutica y pronóstico favorable de no reiteración en delito nuestro, con esas circunstancias. Con esos avales se le concedió un indulto parcial de la condena a dos, que le quitaron un año de 3 a 2, y ya en 2 años en España quedaba en el supuesto ordinario, es decir, ya sí o sí le aplicaban la suspensión de condena. Con lo cual le aplicaron la suspensión de condena por 5 años con tratamiento, que estuvo con nosotros 5 años, no en régimen cerrado. Estuvo, nosotros íbamos adecuando la respuesta también a su tratamiento, pero por 5 años estuvo supeditado a nuestro servicio y cumplió felizmente. Ese chico hoy es ingeniero de montes. ¿Sí? Es decir, ¿por qué les pongo este ejemplo? Es que la ejecución de la sentencia, el cómo veamos incluso el inicio de una ejecución de la sentencia, depende de la mirada que le pongamos. Como decíamos, como decía el otro día Silvana muy bien, estamos hablando de mirada, de foco, de manera de ver las cosas, de manera de interpretar la ley. Depende de cómo lo estemos interpretando, podemos llevar hacia un lugar o hacia otro la dinámica de una persona, en este caso de un joven.
No se trata de ser buenas personas, no se trata de ser, se trata de ver la ley que tenemos, las leyes que tenemos, de interpretarlas y de buscar el foco oportuno. Realmente fue mucho más oportuna para este joven. El cumplimiento para él fue mucho más gravoso, ¿eh? Vamos a ser claros. Este joven, si hubiera ingresado en un centro penitenciario en España, una condena de 3 años, en un año podría haber estado, al menos 6 meses, podría haber estado en sección abierta, en medio abierto, y haber cumplido, y a las 3/4 partes libertad condicional, en un año y pico se hubiera quitado del medio todo el problema. Cumpliendo una medida alternativa, como se cumplían con nosotros en España, es decir, de una forma muy rigurosa y seria, fueron 5 años donde el chico estuvo permanentemente pendiente de todo esto. Se dan cuenta cómo la ejecución de una sentencia, incluso desde el inicio, en la interpretación de cómo recibimos una orden judicial para ejecutar una sentencia, puede cambiar radicalmente. Por eso nosotros cuando hicimos en mi experiencia profesional con mis equipos, lo primero que hacíamos al recibir una sentencia condenatoria a una suspensión de condena, a una sustitución de la pena o a una privación de libertad, era analizar bien la sentencia. Si una sentencia además era buena y en ella ya nos daban datos sobre, por ejemplo, a veces de sus atenuantes, sus agravantes, ¿no? De sus condiciones psicológicas, podía haber ya informes periciales, incluso podía haber informes forenses. Es decir, todo eso para ejecutar una sentencia es clave. Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de las veces un joven ingresa con una sentencia como si ingresara, yo qué sé, a tomar un café a la mañana. O sea, como si fuera un acto cotidiano sin ningún problema. Y muchas veces, tristemente, nos encontramos en algún CAI o en algún centro en los que, aunque un joven lleve allí ya 2 años, ni siquiera saben quién es todavía. Por eso, la ejecución va a ser algo especial. ¿Qué nos dicen estas reglas comunes? Nos dice excepcionalidad, subsidiariedad y limitación de la privación de libertad. Es decir, nuestros códigos, nuestras normas, nuestras leyes, nuestros tratados internacionales ratificados nos hablan de que los jueces, el sistema penal de adolescentes, también el de adultos, tiene lo mismo que el sistema sanitario. A un médico no le dicen, tú eres médico, tú eres médico del sistema de salud y solo puedes recetar quimioterapia o solo puedes recetar aspirinas. No, le dicen, tú eres médico, ahora interpreta todo esto y dime si hay que dar una aspirina o hay que dar una quimioterapia. En el sistema judicial de menores y de adultos, en la mayoría de las veces, siempre recetamos quimioterapia, aunque el problema sea un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que devaluamos, o sea, que rompemos inmediatamente el principio de salud. Imaginemos en un sistema de salud que tenemos desde el médico del pueblito, que atiende el médico de familia, hasta un hospital regional donde hay ciertas especialidades, hasta un hospital nacional donde tenemos la unidad de quemados, la unidad de no sé qué, y tenemos la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre el sistema sanitario y el nuestro? Si nosotros nos vamos a la unidad de cuidados intensivos en un hospital, nos encontraremos los mejores médicos, las mejores especialidades, y que además tienen un objetivo, sacarnos adelante cuanto antes y sacarnos de allí, sacarnos inmediatamente a una planta y si podemos a nuestra casa. En el sistema de justicia, en cambio, hacemos lo contrario. Les llevamos a un centro de internamiento, que es la unidad de cuidados intensivos, no ponemos los medios que requiere un centro, una unidad como esos, y además nos lo pretendemos quedar para siempre. Inmediatamente el sistema está roto. Creo que este ejemplo les puede dar un poco la pauta de la importancia de esta regla 10, la excepcionalidad. Tenemos que interpretarlo muy bien. La defensa pública tiene que hacer un esfuerzo brutal para defender este principio, que es un principio radical en toda la literatura internacional, en toda la literatura jurídica. La prisión es el último recurso, es la última ratio, el último recurso
y por el menor tiempo posible. Pero luego nos vamos a encontrar que además tenemos que dar un salto, decir, bueno, sí, bueno, ya, bien, se queda, este chico le aplicamos una prestación en beneficio de la comunidad. No, no, no se trata. Yo he tenido debates y foros en los que dicen, no, nosotros estamos muy bien porque el 70% o el 80% de las medidas que aplican los jueces son no privativas de libertad. Ese es un estándar maravilloso según Naciones Unidas. Y yo inmediatamente que vengo de la práctica digo, perdona, yo todavía no digo eso. Yo no me atrevo a decir eso. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el resultado del cumplimiento de esas personas? Porque si yo de 1.000 personas a 800 las he llevado a una medida no privativa de libertad y no he hecho ningún tipo de trabajo de seguimiento, de control sobre esas personas, y el efecto final es que esas personas han percibido impunidad y que incluso en muchos casos acaban regresando al sistema con delitos más graves, sobre la teoría estaba aplicando algo bueno, sobre la práctica estoy aplicando algo desastroso. Es decir, la ejecución tiene que cumplir los fines que la sentencia dice, que tienen dos fines, que son materiales e inmateriales. Tiene un fin claro que dice, no, por 2 años, por un año tiene que permanecer tal cual. No, e inmateriales porque hay unos objetivos. Por eso, en cualquier tipo de ejecución de medidas privativas o no privativas de libertad, tenemos que tener protocolos muy claros que no los tenemos. Yo en Ecuador me he vuelto loco. He estado muchas veces trabajando y me he vuelto loco porque soy consciente de que yo seguramente no he sabido explicarme. Pero he dicho, no, no se trata, se trata de tener, no, ya tenemos protocolos, no tienen protocolos, tienen líneas, no tienen protocolos claros. Protocolo claro es decir, ¿qué hago yo con un joven si es una medida privativa de libertad desde el primer día hasta el último que se va? Pero ¿qué hago cada uno de los que intervenimos en cada segundo? Y todo eso tiene que ser coherente, tiene que ser coordinado, tiene que ser demostrado. Cuando un joven ingresa en el CAI de Guayaquil, por ejemplo, no puede ingresar, no debiera de ingresar directamente a cualquier módulo. Debiera de ingresar a un módulo de observación en el cual en 24 o 48 horas tenga efectivamente lo que dice, lo que decimos que hacemos, que le vea al trabajador social, le vea al psicólogo, le vea al el abogado, le vea tal, y cada uno hace su diagnóstico, su historia, y se hace una primera clasificación inicial y se le sitúa en un determinado lugar. No es como un adolescente que viene con síntomas de tener una enfermedad mental o física. Y no es lo mismo encontrarnos con un adolescente que tiene un historial muy grave y muy serio y delictivo que un joven que acaba de llegar por el robo de un bolso. Entonces todo eso, no sé, el plan individual famoso es una pieza clave. Un plan individual es la pieza clave, ¿por qué? Porque es, como diríamos, es la sentencia que es algo más genérico. A través de un plan generamos el particular del cumplimiento de esa sentencia. Por eso un plan hay que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien y tiene que ser validado por una autoridad judicial. Ustedes como defensores tienen una función importantísima ahí, exigir que los planes digan lo que tienen que decir. Un plan, si es de privación de libertad, tiene que decir, bueno, cómo van a ser las condiciones, qué programas va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué objetivos busca. ¿Y por qué digo los objetivos? Porque este es un error muy grave que está pasando en Ecuador desde mi punto de vista. Precisamente toda la legislación internacional y nacional nos lleva a decir que precisamente como es una justicia especializada, los adolescentes no deben, bajo ese principio de intervención mínima, de oportunidad, etcétera, debiéramos de intervenir lo menos posible. Y si nosotros hemos hecho un plan con un adolescente, en el cual además, bien entendido el concepto de participación, le hemos hecho participar en él, incluso él nos ha dado propuestas de qué es lo que le gustaría hacer, etcétera, etcétera. Y pasado un tiempo corto, mediano o largo, se cumplen los objetivos de ese plan, podemos, bajo el principio de flexibilidad en la ejecución, podemos proponer la modificación de esas condiciones, la sustitución
o la modificación de la propia medida o incluso la finalización anticipada de la medida. Fíjense la importancia de todo esto. Pero claro, ahí necesitamos que los defensores entiendan y hagan un esfuerzo grande en hacer ese seguimiento de todo esto. Oiga, ustedes cuando ha ingresado este chico, ¿le han hecho una valoración exhaustiva? ¿Dónde lo han puesto? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué plan han puesto con él? ¿Cómo ha sido la propuesta de ese plan? Si ustedes están haciendo ahora la propuesta de un traslado, la propuesta de una modificación de la medida, etcétera, oye, ¿por qué es? ¿Cómo está sustentado? Porque podemos monitorear, el monitoreo es algo clave. En la ejecución de una sentencia, a mí me gustaría ver, y nunca veo, yo veo muchas veces informes completamente, como diríamos, estandarizados, ¿eh? Que lo mismo da un informe de un trabajador social, un psicólogo a efectos del ingreso, que a efectos de un plan, de la aprobación de un plan o que a efectos de la sustitución de una medida. Y no es lo mismo. Sigue siendo un informe psicosocial, psicológico, jurídico, lo que sea. Pero como el efecto es completamente diferente, el informe tiene que estar enfocado completamente diferente. Ustedes como defensores pueden exigir, decir, no, miren, estos informes, el juez lo que necesita en estos momentos, si lo que tiene que decidir es qué medida le aplica, tenemos que orientar los informes a qué medida se aplica. No a decir que el chico es tuerto y su abuela fuma. ¿Y qué? ¿Me entienden? Esto no me lleva a nada a un juez. Tenemos que orientar muy claramente, exigir que los informes sean orientados a lo que estamos pidiendo. En una ejecución tanto de medidas privativas como no privativas de libertad, vamos a tener la institución ejecutora, en este caso son los CAIs, creo, la dirección de los CAIs, tanto en medidas privativas como no privativas, debieran de generar una serie de informes muy técnicos, muy concretos. No es lo mismo un informe de seguimiento, aquel que decimos, pues mire, cada 3 meses le propongo que le vamos a informar, que un informe de incidencia. Una incidencia es algo completamente distinto a un informe de seguimiento. Y no es lo mismo un informe de revisión de la medida. Y no es lo mismo un informe de efectos de un traslado. Y no es lo mismo un informe a efectos, por ejemplo, de una finalización de una medida, como estamos diciendo. Distinguir los distintos tipos de informes es clave. Vamos más lejos todavía en la ejecución de la sentencia, estamos hablando de que nos vamos a encontrar con personas jóvenes que ya son, según las reglas de Brasilia, ya es un colectivo vulnerable en sí mismo, pero encima nos podemos encontrar otras vulnerabilidades, de que además tiene una discapacidad física, psíquica, sensorial, de que además es una persona indígena y entonces no comprende el idioma, mil cosas, o la cultura institucional. Todas estas situaciones de vulnerabilidad nos van a hacer que en la ejecución de la sentencia tengamos que poner el foco en esa vulnerabilidad y por lo tanto exigir informes de especial seguimiento por especial vulnerabilidad. Fíjense, pudiera ocurrir algo conceptualmente radicalmente diferente, pero que también sería pedir que se hagan informes de especial seguimiento, todo lo contrario, por especial gravedad del delito o por especial repercusión social. A veces las instituciones toman decisiones sin tener muy en consideración esto. Una persona que cometió un delito gravísimo con una especial repercusión, una violación, por ejemplo, cualquier cosa, cuando se tomen decisiones sobre esa persona, tenemos que tener en consideración, porque hay víctimas también, que tenemos que considerar. No vaya a ser que ejecutando una sentencia estemos revictimizando a las víctimas. La ejecución de una medida no privativa de libertad, de prestación en beneficio de la comunidad o libertad vigilada, si la estamos haciendo al lado de donde está la víctima que terminó aterrorizada por el delito, pues estamos revictimizando a la víctima, aunque todo vaya muy bien. Por lo tanto, esto es importantísimo. La ejecución de las sentencias no es no es un trámite más. En la ejecución de las sentencias, por supuesto que van a tener un rol importantísimo las instituciones ejecutoras. Yo creo que nos faltan en estos momentos especialización por todos los lados. El régimen de privación de libertad
tiene que ser especializado. Tenemos que tener régimen de privación de libertad en régimen abierto, semiabierto, terapéutico. Tenemos que tener régimen también de medidas no privativas de libertad, totalmente territorializadas, con equipos interdisciplinares que puedan ver las medidas, que puedan analizarlas, que puedan hacer buenos planes, que puedan hacer seguimiento y control de esas medidas y que puedan estar dando información puntual a las autoridades judiciales correspondientes y la autoridad judicial a las partes. Así sí puede haber un sistema. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Lógicamente, como decíamos antes, cuanto más grave sea la medida, si es medida privativa de libertad en régimen cerrado con delitos muy graves, ahí tenemos que poner el foco de mayores recursos y más especializados, no todo lo contrario. Por lo tanto, estas reglas comunes, por favor, quiero que les eche una ojeada, pero sobre todo, ¿qué estamos pidiendo ahí? Que trabajemos más en serio, más profundamente este tema desde las instituciones que están implicadas. La Defensoría es una institución implicada. Los defensores o defensoras públicas es muy importante que vean en la ejecución un momento de, que puede ser clave para corregir los excesos o defectos de la sentencia o para hacer verdad los objetivos nobles que pudiera tener una sentencia. Pero para eso tiene que estar el abogado y la abogada defendiendo, o sea, permanentemente poniendo la lupa sobre qué están haciendo las instituciones ejecutoras y todas las personas o profesionales que intervienen. Por eso, la regla 14 de gestión, seguimiento y control es importantísimo. En el mundo actual no podemos hacer nada sin la tecnología. Claro, cuando uno tiene, por ejemplo, imagínense, yo en mi servicio, a mí me ocurrió, yo me pasé años defendiendo que tenía que haber medidas alternativas y cuando a mí me dieron la responsabilidad de la institución y me empezaron a llegar miles, casi me tiro por una ventana. ¿Por qué? Porque al poco tiempo me di cuenta que no tenía ningún control, no sabía lo que estaba pasando con la gente. ¿Por qué? Porque no habíamos generado protocolos, mecanismos. Nosotros seguíamos todavía en una idea muy asistencialista. Y no es eso. Nuestro trabajo tenía dos partes. Una de localizar los recursos oportunos para el cumplimiento de las medidas, otra de disponer de los recursos sociales, sanitarios, etcétera, que pudieran hacer bueno el cumplimiento de esas medidas, pero tenía otra misión muy importante, que era la responsabilidad de hacer cumplir esas medidas. Claro, cuando uno tiene esa responsabilidad y tiene 8 casos, pues lo puede hacer en un librito a mano. Cuando tenemos 8.000, 80.000, si no tenemos tecnología es imposible. Por eso es muy importante generar mecanismos, herramientas de gestión inteligente que nos ayuden a gestionar todos esos procesos y procedimientos que nos tenemos que dar, que no los tenemos, que nos ayuden a gestionar esos procesos y procedimientos, que nos ayuden a tener alertas sobre si se están cumpliendo o no ciertas cuestiones y que nos ayuden a tener datos e información fiable e instantánea. Yo no necesito, que eso ha sido otro error grave, una base de datos, una herramienta informática base de datos en la cual tenga que ir a buscar el dato al caos. ¿Cuántos toxicomanos tenemos? Ya, oye, ¿cuántos tienes? No, tú tienes. No, no. Yo necesito saber cuántos toxicomanos tengo cuando en la primera entrevista, trabajador social, psicólogo, educador, etcétera, en sus entrevistas ya me están dejando reflejo de ciertas circunstancias de ese adolescente. Cuando sus informes, que ya son informes y que ya son de alguna manera diagnósticos, etcétera, yo ya tengo, cada vez que tengo eso, ya tengo un dato. Si tengo un joven con una adicción y una esquizofrenia que ya está declarada porque tengo la trabajadora social, el psicólogo, médico, etcétera, que ha hecho su diagnóstico y que ya lo ha dejado claro en su gestión, que esa herramienta le ha ayudado a hacerlo, no le ha perjudicado para hacerlo, sino que le ha ayudado, ya tengo los datos. ¿Qué nos están dando muchas veces? Bases de datos, pero no nos hemos dado el orden de nuestra gestión, ni instrumentos que nos ayuden a ordenar nuestra gestión. Y esas bases de datos, pues como digo yo, muchas veces es la recopilación del testimonio de un loco, porque vamos pidiendo datos que muchas veces no son reales, en la mayoría de las ocasiones. Por eso ese concepto de gestión, de seguimiento y de control es clave. Fíjense, yo hablo siempre de tres grandes conceptos en este área.
Una cosa es gestionar una medida, una sanción, sea privativa o no privativa de libertad, y a las personas que estoy gestionando. Otra cosa es atender a las personas que son objeto de esa medida, en este caso jóvenes. La gestión serían los protocolos, los procedimientos de qué hago cuando ingresa, luego dónde le llevo, luego quién le ve, luego qué se hace, todo ese detalle de milimétrico. La atención es la definición de qué atenciones va a tener ese adolescente con carácter general o con carácter especializado. Sí o sí lo va a tener, o esto puede ser o no puede ser. Definirlos, la atención a través de programas, actividades, acciones, recursos, etcétera. Y la organización. La organización es qué organización necesito para poder gestionar y atender lo que nos estaban pidiendo. Curiosamente, muchas veces en los gobiernos hacemos al revés. Primero creamos la organización, primero nombro al ministro, al director general, de los CAIs, no sé qué, no sé cuántos, y luego ya vamos definiendo qué hacemos. La organización debería de ser el reflejo de lo que hemos decidido que vamos a gestionar y vamos a atender. Por eso estos conceptos son importantísimos en estas reglas. Bien, dicho todo esto, entonces voy a pasar a este concepto. No sé si, insisto, hay mil detalles que me gustaría tener mucho tiempo con ustedes, pero solamente quiero dejarles las grandes líneas, ¿no? De la importancia de lo que supone gestionar las medidas no privativas y privativas de libertad. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de gestión en adolescentes, como decíamos antes, es que no es lo mismo gestionar una sola medida que gestionar varias medidas. Un joven a veces tiene una medida privativa de 2 años, una no privativa de 6 meses de libertad condicional, una no sé qué. ¿Cuál es el problema? Desde una correcta visión de la ejecución y desde el seguimiento escrupuloso de todos los principios que hemos hablado, por ejemplo, si yo tuviera un joven que me encuentro de repente que tiene una medida, como ocurre muchas veces, está cumpliendo una libertad vigilada, todo le va bien. O, bueno, vamos a empezar, voy a poner un caso muy claro. Un joven que ha tenido una época mala y de repente le empiezan a salir juicios. En la primera le sale un juicio y tiene una sanción o una medida privativa de libertad de 2 años y empieza a cumplirla y la está cumpliendo y le va bien, y le va bien, y cuando pasan 6 meses o lo que sea correspondiente, resulta que le modifican, solicitamos la sustitución de esa medida por no privativa de libertad y se la dan y empieza a cumplir una no privativa de libertad por sustitución de la principal, que era privativa de libertad, y de repente le viene otra ejecutoria, otra sanción, que es privativa de libertad. Y muchas veces volvemos a llevar al joven a un centro privativo de libertad y vuelta a empezar. Eso es una locura. Eso quiere decir que no estamos gestionando desde la integralidad. Por eso también es muy importante que a través de estos instrumentos que estamos hablando consigamos tener también expedientes únicos. Un joven que llega al sistema de justicia trae una historia vital y una historia judicial. La importante es la historia vital, que va a ser, lógicamente, va a estar moviéndose permanentemente. Va creciendo, va haciendo, va sucediendo cosas. Y la historia judicial, que son las distintas causas que va teniendo, son la parte de la mochila que tenemos que ir ordenando en función de cómo va evolucionando todo. Y tenemos que conjugar todo eso. Y muchas veces en la ejecución de las medidas destrozamos procesos que son favorables por una mala ejecución. La reiteración de infracciones. En las reglas nos dimos el tiempo de poner esta historia porque vemos cómo en la interpretación jurídica en la justicia de jóvenes en la mayoría de los países iberoamericanos se está interpretando la reiteración como una reincidencia. La reincidencia no podemos verla en adolescentes. Claro que un adolescente puede reiterar. Y una cosa es que reitere, que haya reiterado sanciones, como decimos, en 3 años ha podido tener 7 sanciones. Otra cosa es que reitere una sanción cuando está cumpliendo otra. Son elementos diferentes. Y cuando está cumpliendo una sanción, por ejemplo, en libertad vigilada, si está todo funcionando bien y de repente es detenido, y de repente es llevado a tal, y de repente incluso lo ingresan y de repente lo sacan, no podemos estar entendiendo ya eso como una reiteración, porque hasta que no haya un juicio y una sentencia firme, no podemos entenderlo así. Sin embargo, ¿cuántas veces lo estamos entendiendo así? ¿Y cuántas veces estamos entendiendo eso simplemente ya como un factor negativo? Claro que hay que tener en consideración. Yo no digo que no haya que tener en consideración el factor de reiteración.
Lo que decimos es que no tiene por qué supeditar ya decisiones negativas en contra del adolescente. Puede haber una reiteración y sin embargo puede ocurrir. Y les voy a poner otro ejemplo que me ocurrió a mí también. Un joven que estando en libertad vigilada con una sanción, con una suspensión de condena, suspensión de condena con tratamiento, cuando le faltaban prácticamente un mes para terminar esa ejecución, a mí me llega un informe en el que me dice que el joven se le había hecho unas analíticas en el que el joven estaba consumiendo drogas. Lógicamente, nosotros como entidad ejecutora tuvimos que hacer dos cosas. Una, informar de que había un informe de consumo de drogas y dos, proponer que se continuara con la medida, pero adaptándola al tratamiento que requiere el estar consumiendo. Sin embargo, la Fiscalía en aquel momento entendió que no, que eso era un quebrantamiento, que eso había incumplido, que había incumplido las, eh, lo impuesto en la sanción. Tuvimos que hacer un recurso, lo ganamos, o sea, salimos ahí, porque realmente incumplir el tratamiento no es incumplir la sanción. Tuvimos que dejar muy claro que una cosa era, o sea, era fallar, es decir, tener como diríamos, no tener éxito en el tratamiento y llegar o sea, una reiteración en el consumo, y otra cosa era incumplir la medida. El joven seguía estando con nosotros, seguía teniendo las presentaciones, seguía dispuesto al tratamiento. Y la sentencia, lógicamente, como no puede ser de otra manera, no le obligaba a abstinencia, le obligaba a tratamiento. Sin embargo, en una interpretación exagerada, pues esa persona se le estaba revocando esa medida y se le estaba llevando a un centro. Por eso, este efecto de reiteración esta explicación de lo que entendemos por reiteración en las reglas comunes es importantísimo y les animo también a que lo vean. Bien, yo dicho esto, no quiero, bueno, la capacitación va a ser algo clave, como decimos, es transversal. Si tenemos que hacer todo esto, tenemos que especializar. Yo les animo a la Defensoría a que especialice a los defensores en la ejecución de las medidas, porque los defensores son la pieza clave. Nosotros desde las instituciones de ejecución que yo he vivido toda mi vida, realmente a quien le estábamos poniendo instrumentos permanentes era la defensa. Ojo, en muchos casos también a la fiscalía, porque lógicamente si nuestro informe era negativo, era negativo. Yo he habido muchas veces que he tenido que decir, oiga, mejor se revoque inmediatamente esta libertad vigilada o eso tal, porque este señor está en una situación de riesgo de reiteración de delito muy grave. En ese caso, nuestro informe era el instrumento clave para la fiscalía. Pero en muchos casos los defensores, los abogados, tenían en nuestros informes la base para poder hacer lo que quizás hubiera sido muy difícil para ellos. Bien, dicho esto, a mí me gustaría, yo creo que en algún momento eh, voy a sacar a ver si puedo sacarles esta presentación para ponerles otra que quiero hacerles, a ver, que es sobre, perdón, se ha ido la presentación, ¿verdad? ¿Se les ha ido la presentación? No, sigue todavía. Tal vez eso, ahí se fue. A ver, entonces voy a ver si puede. Sí, mire, me gustaría hacer comentar con ustedes algo importante en relación a las reglas. A ver dónde lo tengo. A ver. ¿Ustedes ven esto? ¿Este documento? Sí, se está Sí. compartiendo. Vale, mire, yo quería, a mí me ha sorprendido en Ecuador cómo Ecuador, hablando de justicia restaurativa, generó un retroceso impresionante hace un tiempo cuando de alguna manera limitó a los jueces la posibilidad de poder modificar, sustituir las medidas en cualquier momento, sino que lo supeditaron a tiempos. Eso para mí es no entender nada. Eso fue un retroceso brutal. Un joven que tiene una medida privativa de libertad de 3 o 4 años, si está cumpliendo sus objetivos y todo le va bien, ¿por qué no se le va a poder modificar a los 6 meses, al año, cuando sea oportuno? Es decir,
el cambio de medida debiera estar supeditado al, al cumplimiento de los objetivos, no al cumplimiento de los tiempos. Los tiempos en la adolescencia son completamente distintos a los de los adultos, además. Es una medida o sea, de desestímulo el hecho de que a un joven le digas que tiene 3 años o 4 de privación de libertad y que hasta dentro de 2 años y medio no vamos a hablar con él de una posible modificación de medida. Es un retroceso que gracias a Dios en el resto de los países no ha sucedido, pero que está ahí. Pero a mí me sorprendió cómo hace un tiempo yo veía este decreto, el decreto 21, 5 de junio del 2025, decreto del presidente Daniel Noboa. A mí me sorprendió porque ese decreto, ¿eh? Que bueno, que es un acto administrativo, que viene del propio gobierno, pero que ese decreto ya empieza a obligar a entidades del Ejecutivo, ¿no? Si uno lo analiza, que es lo que yo quiero analizarles a ustedes aquí, ya obliga a articular una acción interinstitucional, eh, no reforma la ley ni el código, o sea, el decreto no eso, pero sí va a incidir mucho, como lo vamos a ver. El decreto identifica un problema muy grave que es el reclutamiento, el uso y la utilización de los niños y niñas y adolescentes por los grupos delincuenciales, por el crimen organizado. Que este es un hecho clave en Ecuador en estos momentos. Cuando vi esto dije, hombre, qué bueno, ¿no? Me pareció un acto de sensibilidad impresionante y de realismo. La vinculación forzada o instrumental en economías ilícitas de los niños, la exposición a violencia armada, microtráfico, sicariato, extorsión y estructuras criminales o la insuficiencia de respuestas exclusivamente punitivas. Vale. O sea, este decreto identificó claramente esto. Lo identifica porque creo que sigue vigente. El enfoque central del decreto, por lo tanto, es que es una declaración de prioridad nacional que reconoce, que hace un reconocimiento implícito de los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la captación del crimen organizado, que promueve un enfoque preventivo y no únicamente represivo, y que a través de este decreto crea o induce a crear mecanismos interinstitucionales de coordinación. Esto es increíble, ¿no? La declaratoria de prioridad nacional, en su contenido, este decreto eleva el reclutamiento criminal a la categoría de problema estratégico del Estado. Cuidado. O sea, yo lo he analizado a ver y lo pone en ese nivel. Impone la obligación de actuación coordinada y permite la priorización presupuestaria. Genera un mandato político vinculante, habilita políticas públicas específicas y puede justificar reasignación de recursos. Fíjense lo importante. Vale. A nivel de implicación técnica, reconoce que el fenómeno no es meramente delictivo, sino estructural y social, e introduce un enfoque de protección integral. Fíjense, para el enfoque que nosotros, es decir, está en plena sintonía con todo lo que es el enfoque restaurativo del que están hablando las reglas. Por otro lado, hace un reconocimiento del fenómeno como una forma de victimización. Y aunque el decreto no modifica el régimen penal, sí desplaza de alguna manera la narrativa de que el menor infractor hacia la categoría de niños instrumentalizados, sí introduce un enfoque de vulnerabilidad estructural de los niños, sí refuerza la obligación de medidas diferenciales y sí, de alguna manera, genera una consecuencia jurídica indirecta, ¿no? O sea, este decreto tiene que impactar sí o sí desde el punto de vista jurídico en la interpretación judicial. Y también, cómo no, debiera de influir en la ejecución de las medidas socioeducativas, en esa priorización absoluta que hay hacia la privación de libertad. Por supuesto, está reforzando el decreto, refuerza el interés superior del niño, porque además crea un comité interinstitucional, ¿eh? Que tiene por función diseñar política pública, coordinar ministerios de Interior, Educación, etcétera, y elaborar planes. No sé si en estos momentos esto se ha creado o no. Luego les preguntaré sobre cómo está esto, pero el decreto crea esa coordinación interinstitucional. Por lo tanto, va a evitar respuestas fragmentadas, que son las que se dan ahora, permite también un enfoque multisectorial y multiinstitucional
y facilita la integración entre seguridad, protección y educación. ¿No? Es cierto que si no hay presupuesto ni hay luego decisiones, no tenemos nada, ¿no? Y si no tiene un sistema de seguimiento sobre cómo se está implementando este decreto, pues no tenemos nada. Pero también el decreto hace un enfoque preventivo porque prioriza la prevención primaria, la escuela, la comunidad, prioriza la prevención secundaria, la identificación temprana, es decir, pri- eh, prevención primaria son todo lo que es todos los derechos que de alguna manera muchas veces todos estos jóvenes han sido privados, y en la secundaria y en la terciaria estarían de pleno metidos los sistemas de ejecución de justicia juvenil. Interviene, hace una intervención integral en territorios críticos y genera o prioriza también una protección reforzada en aquellas zonas donde además hay mucha violencia, de donde provienen los niños, donde hay mucha violencia. Como digo, todo esto tiene una relación importante con las reglas. De alguna manera sostiene absolutamente todo lo que las reglas nos están diciendo. No les voy a marear con esto, se lo dejo, se lo voy a dejar. Pero sinceramente quería ponerles este documentito porque a mí este decreto me llamó mucho la atención. Lo estuve analizando, estuve viendo cuáles son las implicaciones en relación a las reglas. Y yo sé, pienso, me da la sensación, pero no tengo la información concreta de que ha quedado en la nada. Pero sin embargo, ustedes como defensoría pública, como defensores públicos, creo que es un instrumento que ustedes debieran de esgrimir y sacarles todo el jugo posible. Ese decreto habla de todo lo que nosotros estamos hablando, pero sin embargo, me da la sensación de que es un instrumento que un día surgió y ahí se quedó. Por eso, a mí me parece que es importante que ustedes le pongan, por favor, el foco, a la vez que pongan el foco a estas reglas comunes iberoamericanas en toda su dimensión, también pongan el foco en aquellos instrumentos que a veces se generan en los estados. Este tiene rango presidencial, nada menos, y que sin embargo muchas veces quedan en desuso o incluso paralelamente se están haciendo auténticas barbaridades como la que, como la que el Tribunal Constitucional evitó hace poco, ¿no? Donde incluso se va por otras derivas completamente diferentes, cuando en realidad son totalmente contradictorias. Este decreto habla de todo esto, que es todo lo contrario de intentar poner leyes más duras, penas más duras, etcétera, sin entender el problema. Bueno, dicho esto, yo ya me quedo a su disposición para preguntas que me quieran hacer. Aquí les he hecho una pequeña tabla sobre el tema del decreto. Y quedo entonces a su disposición para preguntas, porque tendríamos unos 10 minutos más, por favor, como mucho, porque yo ya tendría que salir. Espero les haya sido interesante la conversación, el monólogo, mejor dicho, ¿no? Y espero entonces sus reacciones y sus preguntas. Gracias. Agradecemos la intervención del doctor Víctor Herrero y están habilitados los micrófonos para que puedan hacer uso de la palabra o si desean poner sus dudas en el chat. Joana, por favor. Joana, Gracias, muy buenas tardes con todos, estimado doctor Víctor, pero gracias por la capacitación. gracias. En realidad, este tema que te ha abordado respecto a las medidas socioeducativas guardan un principio de que se observe de que son estrictamente necesarias. Su aplicación se basa en un principio de necesidad, excepcionalidad y revisión periódica. Efectivamente, con la creación del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, la reforma, hay este nuevo criterio de que la revisión se sujete a un cambio de régimen cumplido el 60%. Y ahí sí se distorsiona esta protección juvenil que hay a favor de los adolescentes porque se deja por una parte en la necesidad, las medidas socioeducativas son sujetas a revisión y cuando ya no son necesarias, corresponde modificarlas. Sin embargo, se aplica el mismo criterio de personas adultas, que es el cambio de régimen con condiciones estrictas a tiempo. Efectivamente, así es. Lamentablemente, no se ajusta a estas disposiciones de carácter internacional en protección de la niñez y adolescencia.
En otro caso, respecto al análisis que usted ha hecho en cuanto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en participación de delitos aquí dentro del país también. Dentro del país obedece a situaciones de vulnerabilidad de los adolescentes y básicamente eso es el entorno en condiciones socioeconómicas desfavorables, entornos de peligro, entornos donde hay un reclutamiento. Mi pregunta es, Doc, ¿qué dentro de un proceso penal, cómo sostener una defensa para que se considere que los adolescentes que están vinculados en estos casos penales muy graves primero fueron manipulados, convencidos por personas adultas? Entonces, ¿cómo manejar un criterio para que se considere dentro de una medida socioeducativa que una proporcionalidad? O sea, no 4 o 8 años como medida socioeducativa de internamiento institucional porque participaron en un asesinato, sino que las condiciones que influyen a un niño son diferentes, considerando que el niño es toda persona que no ha cumplido los 18 años de acuerdo a la Convención sobre Derechos del Niño. Esa sería mi inquietud, doctor. Muy amable. Bueno, es una pregunta muy difícil para mí porque yo nunca he sido defensor, ¿no? Pero sí he estado siempre, como le digo, viendo cómo desde las defensas podían estar utilizando nuestros informes desde la parte de ejecución. Mire, para mí, viéndolo un poco con carácter, como diríamos, no muy de detalle, pero yo entiendo que si ustedes como defensores en estos momentos ponen en un lado de la balanza, todas aquellas normas internacionales, desde el principio de interés superior, de intervención mínima, de proporcionalidad, de flexibilidad en la ejecución, todos los principios recogidos en toda la literatura internacional de las cuales ha ratificado Ecuador. Todos los principios recogidos en estos instrumentos declarativos, que son declarativos, pero que, por ejemplo, en algunos países como Ecuador o como Colombia, por ejemplo, ya se han hecho, ya se han asumido que forman parte del corpus constitucional, ¿eh? Es decir, todo esto, porque claro, un tratado internacional obliga, una declaración no. Pero claro, en Colombia, ¿por qué lo han aceptado así? Porque dicen, oiga, si un acuerdo de 23 países y de todas las instituciones que toman, que tienen algo que decir en relación a la justicia juvenil, se ha tomado, eso es un tratado internacional ya per se, ¿no? Pero más allá de eso, si ustedes ponen en una parte de la balanza y hacen todo un recorrido sobre toda la literatura jurídica internacional, sobre todos los tratados internacionales, incluso, le diría, hasta con este decreto del propio presidente, y en el otro lado ponen esta norma que limita el tiempo, o sea, que limita a tiempos la posibilidad de modificar una sentencia, que para mí es el tuétano de toda la filosofía de la justicia juvenil. Es decir, un joven efectivamente puede cometer un delito, pero es una persona que está en proceso, que está en cambio permanente. Por lo tanto, no podemos aplicar una medida que sea rígida, estricta y que no la podamos mover en el tiempo y que estemos haciendo una asimilación a los adultos, que también es un absurdo en adultos, ¿eh? Que también es un absurdo en adultos. Porque si el estímulo es cumplir objetivos, los jóvenes más que nadie van a intentar cumplirlos para poder modificar su estatus. Y en el cumplimiento de los objetivos hay cambios. Entonces, claro, pero todo eso requiere efectivamente de informes muy bien hechos, requiere tal. Yo creo que ustedes como defensores, yo personalmente creo, yo no sé exactamente, ustedes sabrán cuál es el rango que tiene la limitación, el rango jurídico que tiene la limitación de poder eh, sustituir una medida o incluso finalizarla anticipadamente. Creo que está en la ley, ¿no? Está en la ley. Sí, en el Código de la Niñez se rige estrictamente al Sí, cumplimiento del está en la ley. 60% de la medida, 80% de la Sí, medida. yo creo, pienso totalmente que esa ley, en ese artículo, se podría llevar perfectamente a la Corte Constitucional y se ganaría. Porque contradice absolutamente el resto de los preceptos. Absolutamente todos. Entonces yo creo que caso a caso se debiera de poner en valor eso y luego no sé desde qué instancia yo sí elevaría un recurso incluso a la Corte Constitucional. Y estoy convencido que en el caso de Ecuador,
conociendo como conozco un poco cómo se maneja la Corte Constitucional, lo haría cambiar. Es un rebate absolutamente todos los principios. Esa es la esencia. Yo cuando me enteré de eso me quedé impresionado, porque además se hizo a la vez que se estaba hablando de justicia restaurativa en el Ecuador. Entonces yo pienso que efectivamente eso es una china en el camino muy fuerte, pero bueno, yo creo que en la interpretación de todo esto que estamos hablando, incluso de este propio, por eso les he puesto el decreto presidencial contradice absolutamente todo lo que está pasando. Si nosotros tenemos que poner en valor lo que dice ese decreto, tenemos que empezar a ver toda la situación yo no lo sé, estoy hablando por hablar, pero digo, conozco el contexto y yo creo que el 80% de los chicos que están en delitos en el Ecuador están de una u otra manera inducidos por organizaciones que no son ellos. O sea, no son actuaciones individuales, son actuaciones promovidas. Y además actuaciones perfectamente planificadas por otras instancias que son de adultos además. Entonces yo creo que incluso estamos viendo como a veces en la ejecución de las sentencias a jóvenes que cometen una falta o un desacato a un funcionario o lo que sea, a veces el castigo es pasarlo a un centro de adultos. O sea, pues se lo estamos poniendo en bandeja al crimen organizado, a los adolescentes. Eso es una atrocidad, eso contradice totalmente ese decreto. Por eso se lo he querido poner. Ustedes son abogados, ustedes en el día a día, en el argumentario jurídico de cada acción, creo que pueden ponerle el peso a todo este tipo de cosas. Y yo no lo sé, incluso me voy a animar a hablar con el defensor público, con el doctor Morales, porque no sé si desde la propia Defensoría se podría instar, por lo menos, a debatir de nuevo y a revisar ese articulado en el que se prohíbe que a un adolescente se le pueda modificar una medida desde el inicio. Es que hablábamos de la ejecución. Si yo, por ejemplo, puedo, ese ejemplo que yo les decía, ¿no? Un joven que comete un delito, que va todo muy bien, que le modifican la medida y que luego le viene otra sentencia también del tiempo en el que cometía delitos y tiene que volver al inicio. Oiga, esa nueva sentencia se podría revisar desde el inicio. Incluso aunque correspondiera a una medida de privación de libertad, se podría aplicar y revisarla desde el inicio y modificarla desde el inicio y convertirla en una no privativa de libertad complementaria con la que esté cumpliendo y no hacerle volver otra vez a cumplir. Es que realmente todo eso desarma toda la estrategia y toda la lógica jurídica internacional. E insisto, estas reglas comunes iberoamericanas, que son el último instrumento, no fue hace un siglo cuando se firmaron hace un año. Y lo firmó la Defensoría Pública del Ecuador, lo firmó la Fiscalía General del Ecuador o la Procuraduría, lo firmó el Poder Judicial del Ecuador y lo va a firmar el ministerio correspondiente, no sé cuál sería ahí el de Interior, ahora en la próxima cumbre que tienen de la CONGIP, ahora aquí en Panamá creo que es en el mes de marzo o en el mes de abril. Entonces no tiene sentido estar firmando a día de hoy las máximas autoridades de un país estos instrumentos y estar anclados en esas lógicas como la que, no está, como la que estamos hablando. Yo sé que es frustrante, pero creo que nosotros no somos tampoco personas que pasamos por ahí. Ustedes son parte del sistema, tienen incidencia en el día a día y yo creo que también por eso les digo, les animo a que vean en la ejecución de las sentencias toda una oportunidad para poder poner ahí todo el peso de una buena defensa. No sé si he respondido. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Milton López te saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, muy bien. Excelente como siempre. Igual la capacitación
Nos dio usted allá en el SNAI y conoce mucho del tema y yo le felicito por sus conocimientos. Y Gracias. la pregunta es un tema más bien de pensamiento, o sea, ¿cuál es el motivo por el que acá en esta sociedad dentro de Latinoamérica a veces las leyes eh, tienden a pensar de que aumentar el tamaño de la pena es la solución a los problemas cuando en todas las obras que se leen, en todas las situaciones que se han dado, esto no es verdad. El aumento del tiempo de la pena no reduce el índice delincuencial. Y tenemos nosotros aquí un serio problema, por ejemplo, en el tema del ámbito penal, en el caso de la cantidad de deporte de drogas, digamos. Hay veces que se ve claramente que personas que han estado portando, qué sé yo, varios kilos, hablemos de media tonelada, salen a los 8 o 9 años y a una persona que le cogen con un kilo, digamos, Claro. qué sé yo, que no está dividido en cantidades para la venta y todas esas cosas. Es tan difícil porque se basa en la presión preventiva primero en la cantidad de los daños. Y muchas veces muchos jóvenes menores de edad caen en esta situación. Y claro, o sea, los jueces al momento de dictar la prisión preventiva dicen, no, es que son 19 años, es que por eso no hay cómo darle medidas sustitutivas y cosas de esas. ¿A qué se debe usted que aquí a qué cree usted que a qué se debe que aquí en el Ecuador no se hacen esas reformas a pesar de que, como usted nos indica, existe un decálogo de Iberoamericano de Justicia Juvenil que vendría a ser un, una ley internacional en la cual todos estos 23 países más los 3 países de Europa están inmiscuidos al ser jerárquicamente luego de la Constitución los convenios internacionales de obligatorio cumplimiento? Esa es mi pregunta, Víctor. Un gusto Bueno, saludarle. ¿qué tal? Gracias, Milton. Me gustaría darle una respuesta lógica, pero es muy, como la situación es ilógica, es muy complicado dar respuestas lógicas a esto. Yo creo que obedece un poco a las corrientes, primero al populismo penal que vivimos muchas veces, ¿no? Pensar que primero no poner el foco en el análisis claro de cuál es el fenómeno de violencia que vive un país. En el Ecuador, la violencia, si uno la analiza seriamente, no hace falta ser ningún lince para saber que viene muchas veces que ha sido la permeación del crimen organizado en las estructuras del Estado, que se ha ido adueñando poco a poco. El sistema penitenciario ha sido el que más ha permeado el crimen organizado, que es una manera de meterse ya en el resto del Estado. Cuando el sistema penitenciario, lejos de fortalecerse y de hacerse bueno, etcétera, lo que hace es entonces entregárselo a la policía, entonces ya tienes a la policía y el crimen organizado, y cuando además ya no pueden, entonces meten al ejército, entonces ya tienes al ejército y al crimen organizado. ¿Por qué? Porque no se ha modificado lo sustancial, que es el qué hacemos y el cómo lo hacemos. No. O sea, no se trata de ir sustituyendo instituciones, sino que las instituciones que tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo hagan bien. Porque en la medida que, no, es- que las que sustituyen sigan haciendo lo mismo, pues va a seguir sucediendo lo mismo. Entonces, la violencia que hay en el Ecuador, los porcentajes de jóvenes primero implicados en esa violencia en relación a la violencia general no es el dato principal. Segundo, incluso los que están implicados son parte de estructuras que son de adultos. Entonces, por un lado, claro que hay hay un rasgo de criminalidad muy fuerte en el Ecuador que requiere unas respuestas que a veces en un momento determinado tienen que ser muy reactivas. Pero lo reactivo funciona en momentos concretos. Si lo reactivo se convierte en algo permanente, pues permanentemente vamos a estar en la misma crisis. No hay ninguna mirada preventiva de los problemas y no hay ninguna mirada también objetiva en el sentido incluso de objetividad contrastada con algo empírico. Es decir, oiga, vamos a ver, donde en los países en los que se trabaja con los jóvenes y adolescentes de esta manera, ¿cuál es el resultado final? Y lo vas viendo y dices, pues mira, el resultado final es bueno. Al final el índice de reiteración en los delitos es mínimo. Sin embargo, en aquellos en los que estamos aplicando todas estas políticas,
de mano dura, súper dura, etcétera, etcétera, es todo lo contrario. De ahí nace un poco el concepto de justicia restaurativa en San Salvador, en la Declaración de San Salvador, donde se define claramente en esos países se fracasó en esas políticas. Entonces yo creo que el problema nace de instituciones de clase política que no entra en el origen de los problemas, sino que simplemente los maquilla, ¿no? Y que claro, es más fácil hablar de jóvenes diciendo cada vez voy a condenar a niños, cada vez más niños y a cada vez más tiempo a este paso, vamos a hacer leyes en las que vamos ya a imponer una condena al futuro niño cuando está en la barriguita de una mamá, por si acaso es delincuente, y ya le ponemos una condena de toda la vida y así lo evitamos todo. Es una locura, es una locura. Pero además, insisto, contradictorio con otras políticas que se hablan desde el propio Estado. Entonces yo creo que es un tema de tomarlo en serio. Creo que hay que hacer también una comunicación muy seria, que no la hemos hecho nunca. ¿Eh? Hay que hacer una pedagogía con medios de comunicación, que nunca se ha hecho. Yo creo que aquí se hablan desde dos grandes lenguajes, desde el lenguaje del populismo punitivo y desde el lenguaje del buenismo penal. Y no es ni una cosa ni la otra. Entonces yo creo que sí, que nos faltan esos espacios de reflexión más seria y de comunicación más acertada. Sí, Jaime. Hola, estimado Víctor, qué gusto conocerlo y escuchar Venga, su cátedra. La gracias. verdad que muy enriquecedora, sobre todo para quienes estamos en el ejercicio de la defensa técnica y sobre todo poner un poco en contexto a las instituciones del Estado de su obligación que tienen de enfrentar este desafío. En los actuales momentos estamos prácticamente atados de manos tomando en consideración que existen políticas públicas que invitan, en lugar de reivindicar la situación social de los jóvenes y adolescentes, es más bien buscar en ellos una acción punitivista que ejemplarice probablemente en los demás adolescentes y jóvenes las decisiones tomadas por los gobiernos y por quienes están encargados de ejercer el rol de la justicia. Sin embargo, de ello, pues, los libros, la doctrina, la jurisprudencia y la propia ley se vuelven solamente teorías filosóficas frente a las posiciones subjetivas de quienes administran justicia. Porque más allá de que en el ejercicio de la defensa técnica siempre vamos a buscar que los adolescentes y jóvenes eh, se favorezcan de estos beneficios precisamente que la ley les faculta, con la finalidad de que el Estado permita a través de sus instituciones reivindicar sus actuaciones para que en lo posterior puedan ser eh, personas que generen ejemplo y sobre todo que generen responsabilidad en sus actuaciones. Yo te pregunto a ti, ¿cómo puede una institución como la Defensoría Pública, en el ejercicio de el patrocinio y defensa técnica de los adolescentes infractores, buscar una posición estatal que se inhiba precisamente de tomar decisiones en el rol subjetivo o a presiones políticas frente a los hechos de consternación que vivimos actualmente? Un abrazo, qué gusto saludar. Gracias, Jaime. Bueno, yo pienso que hay dos cosas importantes, ¿no? Efectivamente, claro, yo reconozco el contexto que percibo en Ecuador, ¿no? Es de incluso no solo la criminalización de los adolescentes, sino también la criminalización de aquellos profesionales del sistema de justicia, fundamentalmente, que intentan, a través del ejercicio legítimo de su función, aplicar o proponer eh, ¿cómo diríamos?, medidas o proponer soluciones diferentes a las que el discurso nos está llevando. Porque yo sé que hay miedo en jueces, hay miedo en fiscales, hay miedo en defensores, incluso a proponer ciertas cosas porque puede ser que todo te venga encima contra ti. ¿Eh? Claro, eso es muy peligroso. Por lo tanto, en un contexto así, claro que sí que creo que debieran de ser las grandes figuras de las grandes instituciones, ¿no?
o por eso también el contexto internacional en estos momentos puede tener de alguna manera espacios que ustedes individualmente no pueden tener. No es lo mismo, por ejemplo, imaginemos que la Defensoría Pública mañana genera un evento en Quito en el cual de 12 países relacionado con las reglas y de ahí sale una conclusión con la fiscal, con no sé quién, no sé cuánto, y dice, oye, realmente no estamos aplicando bien esto. Sería la única manera que empiece a romperse por arriba, eh, estas dinámicas. Yo creo que hay posibilidades, pero no son fáciles, ¿no? Por eso les decía, no sé, quizás podría ser una cuestión de poder hablar con la Defensoría, con el defensor público. Lo conozco, sé que es una persona valiente, que comparte totalmente todas estas cosas, pero también sé que tienen que ser muy prudentes. O sea, la valentía tiene que ir combinada con la prudencia, porque en determinados contextos políticos de un país, un enfrentamiento institucional puede ser terrible para el propio colectivo y para la causa que buscas y para la causa que buscas. Por eso también hay que ser, o sea, hay que analizar muy bien estos contextos. Yo creo que todo el mundo sabemos que la línea que se ha buscado y que está prevaleciendo no sirve. Yo creo que además todo el mundo sabemos que es contradictoria con lo que estamos diciendo que hacemos en nuestras leyes, en nuestras normas, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una situación donde se ha generado también una situación de control y de terror, ¿no? A los profesionales que intenten emerger haciendo cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo no quiero héroes en estas causas, quiero efectividades, ¿no? En mi experiencia me ha dicho sí. Pero es cierto que a veces las efectividades surgen a veces de iniciativas particulares de un defensor, de alguien que de repente se empecina y pone y propone y sigue y recurre y vuelve a recurrir y tal. Pero yo creo que es más factible que desde instituciones se pudiera hacer. Yo creo que es que en el Ecuador urgiría una reflexión grande, generar el espacio para una reflexión sobre todo esto. Además, al amparo quizás de estas reglas comunes, de decir, oiga, si acaba de firmar el Ecuador todo esto, tenemos que reflexionar porque estamos contradiciendo lo que acabamos de firmar, ¿no? Y eso debiera ser quizás iniciativa, podríamos intentar verlo o hablarlo, si de la Defensoría, Fiscalía, órgano judicial, pero yo sé que incluso entre estos órganos hay mucho miedo en estos momentos, incluso altas instancias, como diríamos, al combate tú a tú con otras entre instituciones, ¿no? Porque además no creo que eso no es bueno. Hay que trabajar el convencimiento, hay que trabajar un poco, hay que sugerir y hay que pedir, pero podría ser un buen momento para una reflexión colectiva, generar un espacio donde quizás la Defensoría podría ser un órgano que podría tirar de esto. Lo hablaré con el doctor Morales a ver. Pero realmente entiendo que la situación es bien delicada, pero por algún sitio tiene que ir rompiendo todo esto. Yo creo que en el día a día, si no en el todo, en partes, ustedes sí pueden ir haciendo cosas, entendiendo bien todos estos instrumentos, argumentándolos, poniéndolos en sus informes de defensa y por eso, y además haciéndolo desde el inicio de una causa hasta el final del cumplimiento de una causa en el caso de los adolescentes, porque les ampara toda lo, como diríamos un poco, toda la tendencia internacional en todo esto, que también es dual, ¿eh? En todos los países está ocurriendo lo mismo. Por un lado tenemos un discurso y unos compromisos y por otro lado hay una acción completamente contradictoria. Mm, Siento, Milton, no poderle dar una respuesta clara, pero pienso que por ahí es un poco donde iría la reflexión. No, más bien está demasiado clara, está muy bien, está. Gracias por la contestación. A usted. Muy bien, pues si no tienen más preguntas, yo les agradezco y voy a salir, que tengo ahora un compromiso aquí en Panamá y tengo que salir enseguida. Les agradezco mucho, les voy a enviar ahora, le envío yo a la coordinación estos documentos que yo les he preparado, la presentación y este pequeño documentito, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los participantes. Una buena tarde con todas y todos. Gracias. Excelente. Este, Gracias, hasta luego. Vale, a todos, muchas gracias. Cuídense. Abrazo. Gracias. Chao. Gracias.
¿Que no hay examen, compañeritos? Si Sí, usted ya realizó, ajá, está el link en el chat, pero si ya realizó en la anterior jornada, ya no debe volver a realizarlo, solo el registro de asistencia, por favor. La Allá. evaluación Sí, es la porque misma ya, de la anterior. Ajá. Podemos salir, sí, ¿no? Hasta Sí, luego. sí, sí. Muchas ya, gracias gracias. a Ya todos. dimos la prueba anterior. ¿Y dónde registro la asistencia? Aquí mismo, ahorita le envío solo el link de registro. Ya, ahí está, solo el link de registro. Y acá les pongo solo el Ya. link de evaluación.